Bienvenidos al quinto encuentro global de un curso de milagros a celebrarse en septiembre, los días 20 y 21 en Málaga, España. Bienvenidos todos, bienvenidos también a este workshop de presentación de los maestros que van a participar como expositores en ese encuentro global que va a ser presencial u online. Si no te has inscrito todavía, puedes hacerlo aquí en la página web del encuentro, que es oficialmente www.encuentroglobalucdm.org. Allí también en el área de actividades puedes ver el calendario de todos los workshops que estamos celebrando desde el 9 de mayo hasta el 30 de agosto de este año. Y los que ya han pasado los puedes ver en el área de la misma página web, en el área de grabaciones. Así que bienvenidos a este workshop de hoy. Tenemos en este día la presentación del maestro Ferran Soria desde España y hoy, como he dicho, en su workshop de presentación. Él va a tener un próximo workshop el día 29 de julio, que va a ser un workshop de contenido. Allí él va a hablar sobre la libertad de no ser nada, que es el mayor alivio. Así que te veremos nuevamente el 29 de julio, Ferran, con muchísimo gusto. Por ahora, vamos a conocer más de este maestro maravilloso que tiene 8 años estudiando el curso, un curso de milagros y que ha pasado por estudios de Reiki, de método YEM, de arquetipos, de Theta Healing, y él nos lo va a contar. Así que, Ferran, los micrófonos son tuyos. Tienes 30 minutos para esta presentación y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Antonia. Bueno, yo creo que el curso es algo que de alguna manera te persigue. Yo cuando era pequeño recuerdo que era un niño muy sensible y esa sensibilidad desapareció porque vi un mundo muy duro, vi un mundo como con mucha violencia y sentía que era muy débil. Si yo era sensible era débil y esa debilidad la oculté, la bloqueé. Y durante muchos años pasé muchos años de mi vida sin llorar, sin expresar, porque de alguna manera para mí era como sentirme seguro. Recuerdo que cuando yo tenía 17 años aproximadamente, claro, entre la adolescencia y ver un mundo sin sentido, pues empecé a visitar a dos psicólogas que tenían una consulta en Barcelona. Yo vivía en Barcelona en aquel momento. Y la verdad es que me ayudaron mucho. Me ayudaron a recolocar las fichas, pero no a cambiarlas, que eso es algo que siempre explico, porque las recoloqué, empecé a sentirme mejor, empecé a tener alguna herramienta para, para intentar ver las cosas de una manera un poco más abierta. Y durante una buena temporada estuve haciendo psicología, terapias de grupo y terapias individuales. Y fíjate, conocí a mi mujer, se llama Maribel. Y los dos estábamos en la misma situación. Los dos sentíamos que este mundo no tenía sentido. Ella me explicaba que de pequeña, en el barrio donde vivía, se iba a una ermita con 6 o 7 años y se iba allí porque no entendía el mundo. Era como una manera de decir, ¿qué hago yo aquí con esta familia, con estas cosas que pasan? Y yo me sentía igual. Pues mira, la vida nos unió y al unirnos empezamos los dos como una búsqueda. Empezamos a buscar, claro, al principio, ¿qué buscas? Pues buscaba libros, los famosos libros de autoayuda. Y todavía recuerdo el primer libro de autoayuda que compramos, que ya ni los tengo, ya los regalé. Pero fíjate, el primer libro de autoayuda que compramos se titulaba Sí puedo decir no, imagínate. Era muy superficial, pero bueno, yo en ese momento parecía que me iba a ayudar en algo. Claro, libros y libros y estudiar y intentar aprender cosas que todo, continúo diciendo, todo era cambiar las fichas, o sea, recolocar las fichas pero no cambiarlas. Y durante años, pues estuvimos juntos e incluso ella se unió a las terapias que yo hacía
y decidimos ir a vivir fuera de la ciudad, de una zona rural donde ahora vivo. Y con el tiempo, bueno, pues hicimos una empresa, montamos un negocio, pero esa infelicidad que yo tenía cada vez era más alta, cada vez más bloqueado, volvía la sensación aquella de que qué hago yo aquí, de qué me sirve esto. Tenía metas que esas metas cuando se cumplían no me daban felicidad, y seguía con esa misma idea en la cabeza. ¿Qué ocurrió? Pues enfermé. Tuve una enfermedad grave, bastante grave, y eso fue en el año 2003. Y después de la operación, yo pasé tanto miedo y la cosa era tan dura que yo pensaba que mi vida había cambiado. Parece que te dan un susto y tu vida dices, no, no, no. Sé que, además yo ya tenía la intuición, yo ya sabía que algo en mi mente no estaba funcionando bien, por eso había tenido la enfermedad. No pensé que era una casualidad. ¿Qué ocurrió? Que es verdad, durante una temporada todo se paró, pero resulta que al cabo de un año me di cuenta que yo estaba haciendo exactamente lo mismo que antes. Es como si todo se hubiese olvidado y hay una parte mía interna, el inconsciente, que seguía funcionando como antes, no había cambiado nada. Claro, la vida es tan amorosa que me envió otra enfermedad a los 5 años. En el 2008, mi enfermedad fue mucho más dura y pasé por una operación. La verdad es que la operación fue todo muy bien, me recuperé, pero esta vez sí que tuve como una especie de revelación. Y la revelación era o cambio de verdad o en la tercera ya me voy. Entonces empecé a buscar, bueno, no os lo podéis imaginar. Empecé a buscar, empecé a hacer Reiki, hice varios cursos de Reiki. Después de hacer Reiki, empecé a estudiar el código de emociones. Aprendí el test muscular, la kinesiología. Después hice arquetipos, después hice método Yuen, después hice Psyche, después hice, el último que hice creo que fue Theta Healing. Y recuerdo que yo ya daba, o sea, sobre todo me lo aplicaba a mí, pero yo ya tenía 2 consultas por esta zona y en esas consultas, por supuesto, yo practicaba las terapias que había aprendido. Pero me daba cuenta que tampoco era lo que yo buscaba, siempre era aquella búsqueda que nunca encontraba. Y llegó un momento, yo un día bajé a Barcelona, me compré el curso del libro de milagros, empecé a ojearlo, hice los 30 primeras lecciones y lo solté. Y dije, uff, esto es muy complicado, no sé qué ocurrió en mi mente, pero no era el momento. Y recuerdo el último curso que hice de Theta Healing, que al llegar a casa me dice mi mujer, que sepas que nos hemos apuntado a un grupo para aprender el curso de milagros online. Y dije, ay, mira qué bien. A partir de allí yo empecé a aprender el curso de milagros y seguí haciendo terapias, pero me di cuenta que había como una intuición que me decía, si yo pienso igual que antes y cambio algo en el inconsciente, en realidad es como que todo va a volver atrás, no va a haber ese cambio que yo buscaba, porque sigo pensando en escasez, en ataque, en sacrificio. Todo eso era mi vida. Por lo tanto, era como que todo eso, o sea, todos los cambios que había podido hacer volvían para atrás. Y entonces, ¿qué hacían las terapias? Les explicaba ideas del curso. Hacíamos el cambio y les explicaba ideas del curso. Pero un día me di cuenta de que todo eso ya no lo quería. Cerré todo, cerré consultas, dejé de atender a la gente y sencillamente empecé a practicar el curso. Me puse duro con el curso. Empecé a estudiar con José Luis Molina, ahora estoy con Dinora, escucho muchos maestros, pero empecé a hacer únicamente el curso. Para mí es muy... No, o sea, no digo que no se tenga que hacer, porque conozco gente que utiliza el curso con otras técnicas y está muy bien, pero yo sentí que yo no tenía que hacer eso. Por lo tanto, curso y curso y curso. Claro, el curso que me ha enseñado a mí, pues la primera idea que me enseñó es que mi manera de pensar me hacía sufrir. Tal como yo pensaba, es imposible
que yo pudiese estar en paz. ¿Por qué? Porque todo el rato me estaba sintiendo separado de todos. Todo lo que ocurría era externo a mí. Y, por supuesto, las soluciones siempre eran externas. Yo, si tenía un problema, buscaba una solución externa, pero nunca miraba hacia adentro. Cuando empecé a mirar hacia adentro, empecé a darme cuenta que en realidad todo era una proyección de mi mente. Claro, en el momento que empiezas a descubrir que tú todo el rato estás viendo tu mente fuera, aquello sí que empezó realmente a cambiar mi manera de pensar. Ya no culpaba, ya no creía que los cambios eran externos, empecé a hacer cambios internos, a perdonar, a hacer todo lo que el curso me proponía, a hacer las lecciones, a cambiar muchos conceptos. ¿Y qué ocurría? Que empecé a descubrir que toda esta manera de pensar del ego era antinatural para mí. Yo no podía vivir como había vivido hasta ahora. Empecé a descubrir tantas cosas y tantos conceptos nuevos. Empecé a dejarme guiar por el Espíritu Santo, que además yo tenía muchos problemas con la autoridad. Yo, para mí, la autoridad era algo que me ponía, vamos, me daba muy mal rollo, me ponía muy mal. Yo viví en un ambiente militar, mi padre era militar, entonces entiendo que un poco venía de ahí la idea, porque en mi casa no se negociaba, en mi casa era orden y mando. Por lo tanto, era como que la autoridad para mí no era buena. Y claro, eso de que alguien me dijese lo que yo tenía que hacer al principio, pues era algo que me costaba mucho, mucho. Pero claro, después del sufrimiento y después todo lo que había pasado, dije, o pruebo otra cosa o esto no va a funcionar. Y efectivamente, me dejé guiar por el Espíritu Santo y claro, cuando me dejé guiar y de repente aparecía una idea en la cabeza que yo no era la que yo quería hacer, pero sabía que era distinta y la utilizaba, me daba cuenta de que eso era muy diferente de lo que yo había hecho. Uf, qué maravilla lo que está pasando. Hasta el punto que cuando entras en ese juego de dejarte guiar, te das cuenta de que cuanto más te dejas guiar, mejor va tu vida. ¡Guau! ¡Qué maravilla eso! Es claro, es que el curso hay que practicarlo, ya lo dice el curso. Entonces, cuando empiezas a ponerlo, aunque sea para cosas muy simples, pero tú empiezas a dejarte guiar y a ver qué ocurre con la vida, bueno, te das cuenta de la gran enseñanza de Jesús. Claro, tuve que rendirme a la autoridad y eso para mí fue muy duro. Yo siempre he sufrido de mis dos rodillas. He tenido problemas con mis dos rodillas porque eso de la autoridad para mí era muy duro. Entonces, claro, todavía sale algún momento de rebeldía, pero no. Yo sé que cada mañana tengo que salir cogido de la mano de Jesús, diciéndole, eres tú quien tiene que decidir y es que es lo único que puedo hacer. Fijaros que yo incluso explico situaciones, recuerdo como yo soy carpintero, sigo siendo carpintero, cada vez hago menos carpintería porque el curso es lo que más me llama. Recuerdo una vez que tenía que montar unos armarios y tenía que poner unos tornillos que les había cortado la cabeza por la longitud y no había manera que entrase el tornillo. Y yo estaba ahí como desesperado y de repente digo, a ver, cierro los ojos, me siento y digo, Jesús, estaba haciéndolo solo, écheme una mano. Écheme una mano porque esto no está yendo bien. ¿Tú sabes lo que es empezar a poner todos los tornillos, bum, 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 sin problema? De verdad, me quedé como un rato tonto ahí parado diciendo, por favor, ¿por qué no hago las cosas acompañado? Bueno, esa es una cosa que explico muchas veces en las clases, pero al final te vas dando cuenta de que todo el rato, si no vas acompañado, es que vas solo. No puedes ir solo por este mundo, porque el ego tiene mucha fuerza en la mente y el ego vuelve y vuelve, insiste, y te conoce también que va a ir justo al sitio donde a ti te va a tocar aquella fibra. Por lo tanto, siempre cogido de la mano de Jesús. Claro, aprendí que yo ya no era culpable de todo lo que creía que era culpable.
Ahora me siento responsable, pero no culpable. Simplemente no supe hacerlo de una manera mejor. Y al no saber hacerlo de una manera mejor, ahora toda esa culpa que yo tenía de pequeño, de que la vida no era lo que yo creía, que de esos problemas de insuficiencia, me he sentido muy insuficiente durante toda mi vida. He creído que no valía, que para los demás sí, pero para mí no. Y esas ideas ahora ya sí que van quedando todavía. Ya hay días que todavía aparece alguna, pero vamos, nada que ver cuando yo comencé a sentir que mi vida no tenía sentido. Claro, ¿ahora qué hago? Pues las cosas que más practico y que más me gustan es ser paciente y confiar. Eso es para mí lo más importante. Paciencia, confianza. Yo al principio quería tener el curso hecho ya y que funcionase ya. Y eso yo creo que no soy yo el único, ¿no? Claro, además, ¿qué pasaba? Que encima se lo decía a todo el mundo. El curso, tienes que hacer el curso. Y claro, entonces descubrí que mi ego espiritual se vestía de curso, empezaba a decirle a todo el mundo lo que tenía que hacer. Bueno, ya no lo hago. Ya ahora mismo, si es gente con la que hablamos del curso, sí que puedo hablar del curso, pero ya no. He aprendido a escuchar, he aprendido a que todo lo que mi hermano me está diciendo es bueno para mí, porque soy yo, no soy otra cosa que mi hermano. Él me está descubriendo cosas que yo no veo. Por lo tanto, es como empezar a conectarte con todo lo que tienes a tu alrededor. El curso también me ha dado una gran claridad mental. Es que ahora mismo mi vida todavía tengo dudas, todavía aparecen cosas que no entiendo. No digo que, pero todavía ahora mi vida es tan clara. Esa búsqueda que yo tenía hace tantos años, que no sabía ni qué hacer, ni dónde ir, ni cómo hacer, ni cómo verlo. Ahora me doy cuenta de que no, ya está. Pues si lo único que tengo que hacer es dejarme guiar. Ahora ya no busco, ahora aparece algo en mi vida y digo, ah, vale, gracias, de acuerdo, eso es lo que tengo que hacer. A veces no son cosas agradables porque aparece de repente algo que estaba guardado, pero ya no es de ninguna manera como antes, porque ahora sé que tengo herramientas para poderlo solucionar. Puedo confiar, puedo dejarme asesorar. Tengo compañeros físicos y no físicos que están a mi lado. Si necesito que alguien me ayude, sé a quién llamar. Si necesito ayuda, pido ayuda al Espíritu Santo. Es decir, ahora es completamente diferente mi vida. Mi vida no tiene nada que ver con cuando yo tenía 17 años. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mi vida es muy simple. Es muy simple. Ya no tengo expectativa, ya mi vida ya... Yo antes, recuerdo que yo tenía 30 años y había hecho tantos planes en mi vida que yo hasta pensaba cómo me iba a jubilar. Y dije, por favor, ¿qué cabeza tenía? Madre mía, ¿cómo voy a saber yo qué voy a hacer en mi vida si no tengo ni idea de lo que es mejor para mí? Bueno, vale, ya está, aquello ya desapareció. Ahora sé que lo que está ocurriendo en mi vida es lo mejor para mí. Hay una frase del curso que me gusta mucho que dice... no es literal, pero te dice, cualquier situación, cualquier cosa que ocurra en tu vida, siempre es para que tú te sanes, para que tú te cures, para que tú veas lo que necesites ver. Cualquier cosa, aunque parezca algo que no es agradable. Por lo tanto, cuando ocurra algo que aparentemente no es agradable, confío. Hace un año y pico murió mi hermano, un hermano que era más joven. Yo tengo 58 años, él tenía 57. Y para mí, ver la muerte de mi hermano y estar a su lado fue un regalo tan grande. Por favor, ¿cómo se puede vivir una muerte en paz y además con esa conciencia de que en realidad lo que está pasando es lo mejor que tenía que pasar, que no había nada que cambiar, que era lo correcto, que yo estaba asistido, bueno, no sé, lo viví con tanta paz y tanto amor que si tengo algún recuerdo es un recuerdo de dicha, fíjate, de dicha.
con la muerte de mi hermano. Entonces, fijaros cómo todo lo que este mundo te anuncia como algo malo, como algo doloroso, como algo que se debe incluso evitar, cuando tú le das la vuelta y lo ves acompañado del Espíritu Santo, puedes verlo con mucha dicha. Sí que es verdad que el recuerdo de mi hermano, bueno, lloré mucho, me quería mucho mi hermano, pero bueno, pero sé que él está ahora en el mejor de los sitios, está haciendo lo que le toca hacer. Por lo tanto, yo sé que pasamos por este mundo y que volvemos o no, o depende cómo haya sido tu vida. Pero ya no es aquella sensación de la muerte. Sigo teniendo miedo a la muerte, no digo que no. Pero bueno, ahora ya es como que las cosas ya no son, no tienen la intensidad de antes. También he cambiado muchos conceptos antiguos. Antes en mi vida era algo que estaba como muy marcado. Yo era de aquellos que siempre, una vez leí una frase del curso, las frases me encantan. Si alguien entra en mi Instagram verá que tengo un montón de frases del curso, porque hay una frase que a mí me tocó tanto y era la frase de, ¿quieres tener razón o ser feliz? Para mí esa frase, ¡ah! ¿En serio? O sea, si no tengo razón, ¿puedo ser feliz? Porque yo me había pasado toda mi vida intentando tener razón. Bueno, todavía a veces apunta esa idea, ¿eh? Que cuando me doy cuenta digo, no, no, floja, floja, no, no, floja, floja, que por aquí no voy bien. Pero me había pasado toda mi vida intentando tener razón. ¿Por qué? Por mi sensación de inseguridad, por mi sensación de insuficiencia, por todas aquellas sensaciones de escasez que tenía. Por lo tanto, parecía que si yo era una persona que tenía razón, era una persona valorada y una persona que, que podías, con la que se podía contar. Fijaros cómo estaba mi cabeza en aquel momento. Claro, ahora ya lo de tener razón es algo que, bueno, si coincide bien y si no coincide, pues tampoco, no está bien. No, 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 no necesito tener razón aún. Pero además, he reconocido que había tantos conceptos de mi vida que me hacían sufrir de tal manera que ahora al aprender el curso te das cuenta de que todo es completamente diferente. Los conceptos son antagónicos incluso a lo que yo pensaba. Claro, por favor, qué maravilla. Ahora sí que empiezo a entender cosas. Ahora sí que empiezo a entender qué es la paz. Empiezo a entender, fijaros, cuando yo entendí que era la compasión según el curso. Incluso hay otra idea que es la... Ay, no me saldrá el nombre. Bueno, es igual. Hubo un concepto que cuando lo entendí, y es ver al otro de una manera diferente a cómo él se ve. Esa, no me sale la palabra. Fíjate. Entonces, empiezas a darte cuenta de que el curso todo el rato te está llevando a que cumplas la voluntad de Dios. Y claro, los conceptos antiguos del ego no te pueden ayudar a cumplir la voluntad de Dios porque va en contra de la voluntad de Dios. Hemos creado un mundo que intentamos que Dios no existiese aquí. Claro, si Dios no existe aquí, todos los conceptos que yo tenía iban en contra de la existencia de Dios. Por lo tanto, ahora, cuando cambias un concepto, te das cuenta de que ese concepto es la voluntad de Dios, es llevarte cerca del conocimiento. Claro, es que es una maravilla entender la vida como la entiendes ahora. Claro, yo, cuando alguien me pregunta por el curso, es que no puedo sino contestarle que el curso es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, para mí es el curso, conocer a mi mujer y mi hijo. Eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero es un cambio de tal manera que ya os dije que yo ya había dejado de buscar. Porque yo creo que todas las búsquedas mías no eran para aplicarlas, sino simplemente porque estaba buscando algo muy concreto, muy concreto, muy concreto. Y cuando lo encontré, una vez puse un ejemplo, ¿sabes cuando coges un perro que está de una protectora? Yo siempre he cogido perros de una protectora que han sido abandonados. Y esos perros te quieren tanto. ¿Por qué? Porque se han sentido tan solos y abandonados
que cuando tú le das la mano y le das amor, ese perro es que no te deja, vamos, te defiende hasta la muerte, porque para ti tú eres algo que la ha buscado. Pues yo me sentía así en la vida, como un perro abandonado. No sabía ni qué hacer, ni a dónde ir, ni cómo sanarme, ni cómo... No entendía nada de este mundo. Y fijaros, pasé de ser una persona que se sentía completamente solo, abandonado y sin recursos, a saber que ahora yo lo soy todo. Soy el Hijo de Dios y soy todo, soy el único ser. Lo soy todo todo lo que está ocurriendo en este mundo, lo soy yo. ¿Cómo puede un cambio tan bestia, cómo puede pasar? Pues porque ha habido alguien que ha decidido venir a ayudarnos. Y ese fue Jesús. Jesús es el que decidió que todos nos pudiésemos sanar. Y yo, que no puedo explicar otra cosa que alegría y gozo con todas estas ideas. Bueno, eh, Gracias. he hablado bastante rato. Ferran, cuéntanos dónde podemos encontrarte. Ya nos quedan 3 minutitos para la media hora, Vale. pero nos gustaría saber cómo encontrarte, dónde das clase, háblanos de tus redes, por favor. Bueno, tengo un canal en Instagram que mi nombre es Ferran Soria, por lo tanto, si buscas Ferran Soria, me encuentras ahí. Tengo un canal en YouTube también, donde tengo, a ver, no soy una persona que tenga muchos vídeos, soy una persona que utiliza los vídeos, por lo tanto, hay algunas clases grabadas, hay algunas cosas que he hecho, algunas presentaciones. Tengo Instagram, Instagram y Facebook es prácticamente lo mismo, se replican allí. Tengo Instagram y un correo electrónico que es ferransoria.ucdm@gmail.com. Esa es mi manera. Tengo clases presenciales, hago clases presenciales aquí en la zona donde vivo y luego también soy maestro online en una escuela donde está Dinora y María Magdalena, que ya ellas ya han pasado por aquí, están en este grupo y soy maestro con ellos. Entonces, ¿qué puedo hacer con mi vida si no enseñar cursos? Es lo que más me gusta. A mí enseñar el curso es o sea, yo recuerdo una vez que escuché un maestro que le decían, oye, vente que vamos a cenar. Bueno, ya te digo algo. Oye, vente que vamos a hacer no sé qué. Bueno, vale, tal. Pero recuerdo que él dijo, vente y explícanos cosas del curso. Y dice, ahí estaba yo. Y digo, pues yo hago igual. A mí me llama alguien y me dice, ven a explicar algo del curso. Madre mía, ¿dónde tengo que ir? Ahí estoy. Bueno, me encanta hablar del curso. Es una Por lo belleza, es tanto, así. Todos son llamados, dice Jesús, pocos los que eligen escuchar, pero los que escuchamos, bueno, no podemos hacerlos sordos porque es ese fuego de alma que te invita y que te encanta y que no lo puedes dejar de hacer. De verdad, gracias, Ferran. Me falta que nos digas en qué sitio das clase, porque a lo mejor tienes vecinos al lado y no nos has dicho dónde vives, porque has dicho que bueno, das clases presenciales. sí, yo vivo en una zona en Cataluña, o sea, el que es de fuera de España, ahí la zona de Cataluña, el centro de Cataluña. Yo estoy en la parte central de Cataluña, cerca de Manresa, Solsona. O sea, yo vivo al lado de una estación de esquí, por lo tanto, vivo en pleno Pirineo. Y en esa zona es donde doy las clases presenciales. También es verdad que si alguien me pide hacer clase y está lejos, pues le puedo decir que entre en las clases online. Entonces allí todo el mundo es fácil de que entre. ¿Vale? Entonces, la zona de Cataluña, zona central, por ahí estoy yo. ¿Vale? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ferran Soria. Me encantó tu historia y tenerte aquí. Muchas gracias por colaborar con el Encuentro Global, por llamar y llamar a más personas, porque chicos, esto es un encuentro. Esto es porque queremos estar todos juntos, una vez al año. No hace daño. Una vez al año, todo el Encuentro Global se hace una vez en cada país diferente cada año, pero nos queremos unir todos de manera presencial o online, así que los esperamos a todos, no solo en los workshops, sino también en los días 20 y 21 de septiembre en Málaga, de manera, repito, presencial u online. Volvemos a tener
el maestro Ferran Soria, con un tema que es bellísimo, que se llama La libertad de no ser nadie. Ya nos ha dado un preámbulo, es ahora cómo se vive con ese alivio de no ser nadie todos los días, Ferran, que nos lo va a dar el 29 de julio a las 7 de la tarde, hora España, así que no se lo pierdan. Les digo también que estos workshops, este y todos, quedan grabados en nuestro canal de YouTube, Encuentro Global UCDM. También quedan grabados en la página del encuentro, en la página oficial, que es encuentroglobalucdm.org, en el área de grabaciones. Así que cuando entren en nuestra página web, también quiero que visiten nuestra librería virtual, porque en esa librería virtual están todas las obras de todos los maestros, expositores que están, ¿sí?, colaborando con el encuentro global, participando en el encuentro global, y tienen obras, tienen ensayos, tienen terapias, tienen libros, y todos están allí a su disposición a precios diferentes, especiales para este encuentro global para todos ustedes. Así que, bueno, sin más, gracias Ferran nuevamente por estar con nosotros. Quédense con nosotros, en media hora tenemos a nuestra querida Carolina Cordada Mm. con su workshop de 50 minutos. Se pueden quedar offline porque vamos a cerrar esta grabación, y quedamos para dentro de media hora. Ferran, bendiciones, encantadísima de tenerte aquí. Bendiciones a todos. Gracias.